En este video vamos a dar una introducción a Pandas. ¿Qué es Pandas? Es una librería que utilizamos para leer archivos de datos tabulares. ¿Qué nos referimos con esto? Básicamente tablitas de datos, ¿no? Datos en un formato muy parecido a lo que leeríamos en un archivo de Excel. Por ejemplo, datos como estos, ¿no? Donde ese es un archivo que se llama calificaciones.csv. Es un tipo de extensión que utilizamos normalmente para guardar datos que luego vamos a procesar con Python. Y yo básicamente aquí tengo 4 columnas. Tengo nombre, calificaciones de matemáticas, español y física, y tengo los datos de 4 alumnos, ¿no? Tengo las calificaciones correspondientes a cada una de esas materias para cada uno de los 4 alumnos, ¿no? Entonces, si yo quiero leer esta información y procesarla usando Python, yo utilizo esta librería en específico, ¿no? En otro video aparte voy a subirles un video en el cual les explico cómo instalar esta librería, porque tenemos que instalarla. Entonces, en este presente video voy a asumir que ya la tenemos instalada. Entonces, para yo utilizarla, uso la sentencia import y le pongo un cierto seudónimo. Normalmente yo pongo el seudónimo PD para utilizar todas las funciones que correspondan a pandas. Y yo voy a definir una variable que me va a guardar esta tablita de datos, ¿no? Uso la función readCSV y pongo el nombre del archivo que yo quiero leer, ¿no? Acá abajo voy a poner el nombre de calificaciones para que se imprima precisamente los datos que ya leí. Entonces, ahorita ya tengo cargado en memoria los datos del archivo que les acabo de mostrar ahorita, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con pandas? Puedo hacer un montón de cosas. No vamos a ver en profundidad todas las diferentes cosas que podemos hacer. Pero, por ejemplo, sí les voy a explicar cómo seleccionar ciertas columnas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero seleccionar todas las calificaciones de español, utilizo esta sintaxis, ¿no? Donde tengo una sintaxis, podemos decir, muy parecida a lo que son los diccionarios, donde uso el nombre de la variable, uso corchetes, y luego entre corchetes el nombre de la columna o las columnas que yo quiero utilizar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero seleccionar las calificaciones tanto de español como matemáticas, yo necesito ponerlo en dobles corchetes, porque así la sintaxis de Python, ¿no? Entonces, simplemente hay que seguirlo, ¿no? Si yo quiero seleccionar una sola columna, uso simplemente corchetes simples, pero si yo quiero seleccionar múltiples columnas, 2 o 3 o las que sean, necesito tener corchetes dobles, ¿sale? Y de esta manera yo selecciono las dos columnas que les menciono, ¿no? Igual si yo quiero seleccionar 3, tengo que ponerla en dobles corchetes, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo seleccionar columnas. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar renglones? Pues la sintaxis es un poquito diferente, ¿no? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que yo quiero seleccionar las calificaciones de Juan, ¿no? Yo pongo de nuevo el nombre de la variable. Tengo que ahora, dentro de los corchetes, definir la condición que se debe de cumplir para los renglones que yo quiero regresar, ¿no? Entonces, yo tengo que el nombre debe ser igual a Juan, ¿no? Se ve un poquito rara la sintaxis porque dice, ¿por qué doble calificación? Así es la sintaxis, ¿no? O sea, es el nombre de la variable afuera y dentro de los corchetes pongo la condición que se tiene que cumplir. Y la condición en este caso es que el nombre sea igual a Juan, ¿no? Y aquí tengo ya todas las calificaciones de Juan. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero no tener las calificaciones de Juan, sino las calificaciones de todas las personas que hayan pasado matemáticas. Yo tengo de esta manera, ¿no? Porque, perdón, mayor igual a 70. Y de esa manera me regresa todos los nombres de los alumnos que hayan pasado matemáticas. Y, por ejemplo, si yo quiero saber todo el número de todos los alumnos que hayan tenido más de 90 en matemáticas, mayor o igual a 90, de esa manera filtro. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que dentro de los corchetes ponemos la condición para elegir a los renglones, ¿no? Otra cosa que también podemos hacer en Pandas es agregar valores. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero agregar una materia más y quiero también capturar las calificaciones de todos los alumnos. Lo que yo tengo que hacer esta es la sintaxis, ¿no? Calificaciones química, perdón,
Vamos a decir que son las calificaciones de química, ¿no? Química. Vamos a decir que esto es igual pd.series. Ahorita voy a explicar la sintaxis. Pongo entre corchetes los valores. Coma. De type int. ¿Qué es todo esto que estoy definiendo? Básicamente, esta función series, digamos que dentro de pandas, las listas de valores se desconocen como series, ¿no? Ese es el concepto que se maneja. Cuando tú tienes un conjunto de datos de una sola dimensión, o sea, tienes una lista, se le conoce como series, y cuando tienes los datos en forma de tablita, se le conoce como un data frame, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir aquí es, agrégale a las calificaciones una columna que se llame química y agrégale una lista que tenga estos valores, 60, 80, 70, 60, y en el orden en el cual se fueron capturados los renglones, se les va a asignar dicha calificación, ¿no? Entonces, si yo tengo esto y luego pongo calificaciones nomás para ver el resultado, vemos que efectivamente ya tengo una columna llamada química que tiene las calificaciones agregadas en el orden en el cual yo las especifiqué, ¿no? Entonces, así podemos hacer una columna cuando yo capturo los valores manualmente. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular, por ejemplo, quiero tener una columna que sea derivada? ¿A qué me refiero con derivada? Que el valor dependa de otras columnas. Vamos a decir, por ejemplo, que yo quisiera agregar una columna llamada promedio y que me calcule el promedio para cada uno de las personas. No sé, que me calcule el promedio de Héctor, el promedio de Juan, etc., ¿no? Entonces, la forma en la cual yo haría eso, de nueva manera, yo le digo calificaciones entre corchetes promedio, porque ese va a ser el nombre de mi columna. Yo le digo, ok, calificas, en este caso, con calificaciones, pongo entre corchetes las variables que voy a utilizar, matemáticas, español, aquí me faltó un igual, por eso me está marcando error. Pongo todas las materias a las cuales yo quiero calcular el promedio. Y hasta el mero final pongo punto min, que es la función para calcular el promedio, axis igual a 1. ¿Sí? Pero primero me aventé toda la sintaxis y ahora voy a explicar qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Si ustedes recuerdan anteriormente, yo les dije que si quieren seleccionar cierto número de columnas, lo hacemos de esta manera, ¿no? O sea, el nombre de la variable entre dobles corchetes, y dentro de los corchetes pongo los nombres de las funciones, perdón, de las columnas que yo quiero utilizar, ¿sale? Entonces aquí lo que le estoy diciendo lo que está diciendo Python es, agárrame estas columnas, estas 4 columnas, y calculales el promedio. ¿Ok? ¿Qué significa este axis 1? Dentro de una tabla, obviamente tenemos dos dimensiones, ¿no? La dimensión 1, que lo consideramos como los renglones, y la dimensión 2, que se consideran como las columnas. Pero recordemos que dentro de programación, cuando nosotros contamos, empezamos de 0, ¿no? Entonces, la dimensión 1 es en realidad la dimensión 0. Entonces, si yo quisiera calcular un promedio con respecto a los renglones, yo pondría axis igual a 0, ¿sí? Pero como yo quiero calcular el promedio con respecto a las columnas, yo pongo axis igual a 1, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo le digo a pandas, ok, calcúlame el promedio horizontal, o sea, el promedio de todas las columnas. Y de esta manera veo que ya tengo una nueva columna llamada promedio con el correspondiente promedio de cada una de las personas, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera calcular ahora una cierta métrica, pero sobre todos los renglones, ¿no? O sea, ahorita calculo una métrica, vamos a decir que horizontal, pero digamos que yo quiero calcular así, vertical, un promedio de todo el grupo, pero en matemáticas nada más. Entonces yo lo que pondría sería, por ejemplo, voy a definir una variable, promedio mate, igual a calificaciones, entre corchetes simples, porque solamente voy a utilizar una sola columna, pongo matemáticas, punto min, misma función, pero en este caso pongo axis igual a 0, porque recuerden, el eje 0
es los renglones y el eje 1 son las columnas, ¿sale? Entonces yo aquí le estoy diciendo, calcúlame el promedio de esta columna, pero con respecto a los renglones. Y tengo que poner aquí abajito el nombre de la variable, nomás para que me lo imprima, ¿no? En este caso, bueno, este caso me lo pone en este formato, pero si yo quiero que aparezca el número tal cual, uso la función print, ¿no? Ya de esta manera me aparece el valor. Y este es el promedio general, por así decirlo. Mientras que lo anterior que tenía era el promedio para una sola persona en todas las materias. Este es un promedio para todos los alumnos de una sola materia, ¿sí? Ahora vamos a suponer ok, ya agregué todo y hice el procesamiento que quería hacer en mi archivo. ¿Cómo le hago para guardarlo? ¿No? Ya al mero principio vimos cómo se leían. Ahora vamos a ver cómo guardarlo, ¿no? Entonces yo pongo el nombre de la variable otra vez. Calificaciones.toCSV es el nombre de la función que utilizamos para guardar. Y entre comillas pongo el nombre que yo le quiero dar a mi nuevo archivo. Vamos a ponerle nuevas calificaciones.csv, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya de esta manera, yo tengo mi archivo nuevas calificaciones que tiene los valores que yo había capturado, más los valores que había leído, más la calificación de química, más el promedio, ¿no? Entonces, como vemos, Pandas es una herramienta que nos puede servir para hacer procesamientos de datos tabulares. Es una herramienta muy utilizada para ciencia de datos. Entonces, en esta ocasión solamente tuvimos oportunidad de ver algo muy básico. Existe muchísimo más que podemos hacer con Pandas, pero creo que con esto basta para tener más o menos una noción básica. Entonces, en el siguiente video vamos a ver el concepto de lo que son las funciones.